Capítulo 5. Lo inconsciente personal y lo inconsciente sobrepersonal o colectivo. Aquí empieza la cuarta etapa de nuestro proceso de investigación. Habíamos proseguido la resolución analítica de las fantasías infantiles, hasta el punto en que se le aparece bastante claro al paciente que de su médico ha hecho padre y madre, tío, tutor y maestro, o como quiera que se denominen todas las autoridades familiares. Pero surgen otras fantasías, como la experiencia enseña, que representan al médico cual un salvador, un ser divino. Naturalmente en completa contradicción con la razón sana y consciente. Sucede incluso que estos atributos divinos rebasan notablemente el marco de la concepción cristiana, en que todos nos hemos criado y toman formas paganas, por ejemplo, con mucha frecuencia formas de animales. La transposición no es en sí misma otra cosa que una proyección de contenidos inconscientes. Al principio se proyectan los llamados contenidos superficiales de lo inconsciente. En este estado el médico es interesante como posible amador, algo así como el joven italiano de nuestro caso. Luego aparece ya más bien como el padre, un padre bondadoso o tonante, según las cualidades que el verdadero padre del paciente tuviera para él. A veces el médico se le aparece también al paciente en forma maternal, cosa que indica ya algo extravagante, pero que de todos modos entra en el marco de lo posible. Todas estas proyecciones de la fantasía están apoyadas por reminiscencias personales. Luego se presentan formas de fantasía que tienen un carácter visionario e imposible. El médico aparece entonces de pronto como dotado de cualidades siniestras, algo así como un mago o un criminal diabólico o como la misma bondad, como un salvador. Más tarde todavía aparece como una mezcla incomprensible de ambos aspectos. Entiéndase bien, el médico no se aparece así a la conciencia del paciente, sino que afloran a la superficie fantasías que representan así al médico. Cuando, como ocurre con frecuencia, el paciente no puede advertir que esta forma en que el médico le aparece es una proyección de su inconsciente propio, gesticula algo locamente. En este estadio hay muchas veces grandes dificultades que vencer, y por ambas partes resulta necesaria muy buena voluntad y gran paciencia. Es más, hay incluso casos excepcionales de pacientes que no pueden contenerse y empiezan a difundir las más disparatadas patrañas acerca del médico. A tales pacientes no les cabe en la cabeza que sus fantasías procedan de ellos mismos y no tengan que ver nada o muy poco con el carácter del médico. Este contumaz error proviene de que no existe fundamentos de reminiscencias personales para esta clase de proyecciones. Se puede a veces comprobar que semejantes fantasías fueron ya en cierta época de la niñez aplicadas al padre o a la madre, aunque ni el padre ni la madre daban ocasión para ellas. Freud ha demostrado en un pequeño estudio que Leonardo da Vinci en los últimos años de su vida estuvo influido por el hecho de haber tenido dos madres. El hecho de las dos madres o de la doble procedencia era real en Leonardo, pero también en otros artistas desempeña su papel. Así Benvenuto Cellini tuvo también la fantasía de la doble procedencia. Es también un tema mitológico. Muchos héroes tienen en la leyenda dos madres. Esta fantasía no proviene del hecho real de que los héroes tengan dos madres, sino que es una imagen primordial, generalmente extendida, que pertenece al orden de los arcanos de la historia general humana del espíritu y no al campo de las reminiscencias personales. En cada individuo, aparte de las reminiscencias personales, existen las grandes imágenes primordiales, como Jacobo Burckhardt las ha llamado atinadamente. Son posibilidades de humana representación, heredadas de la estructura del cerebro, y que producen remotísimos modos de ver.
El hecho de esta herencia explica el increíble fenómeno de que ciertas leyendas estén repetidas por toda la Tierra en forma idénticas. Explica también por qué nuestros enfermos mentales pueden reproducir exactamente las mismas imágenes y relaciones que conocemos por textos antiguos. He dado algunos ejemplos de esta clase en mi libro sobre transformaciones y símbolos de la libido. No afirmo con esto en modo alguno la herencia de las representaciones, sino solamente de la posibilidad de la representación, cosa que es muy distinta. En este segundo estadio de la transposición, en que se reproducen esas fantasías, no basadas ya en reminiscencias personales, trátase de la manifestación de las capas más profundas del inconsciente, donde dormitan las imágenes primordiales de carácter universal humano. Este descubrimiento conduce a la cuarta etapa de la nueva interpretación, a saber, el conocimiento de dos capas en lo inconsciente. Debemos en efecto distinguir un inconsciente personal y un inconsciente impersonal o sobrepersonal. Designamos también a este último con el nombre de inconsciente colectivo, precisamente porque está desprendido del personal y es completamente general, puesto que sus contenidos pueden encontrarse en todas las cabezas, cosa que no sucede naturalmente con los contenidos personales. Las imágenes primordiales son los pensamientos más antiguos, generales y profundos de la humanidad. Tienen tanto de sentimientos como de pensamientos. Es más, poseen algo así como una vida propia o independiente, como aquella especie de alma parcial que podemos ver fácilmente en todos los sistemas filosóficos o gnósticos que se basan en la percepción de lo inconsciente como manantial de conocimiento. Así, por ejemplo, la ciencia antroposófica del espíritu de Steiner, la representación de ángeles, arcángeles, de tronos y dominaciones en San Pablo, de los arcontes y reinos de la luz en los gnósticos, de la celestial jerarquía de Dionisio Areopagita, etc. Procede de la percepción de la relativa independencia de los arquetipos o dominantes del inconsciente colectivo. Con esto hemos encontrado el objeto que la libido elige después de haber superado la forma personal e infantil de transposición. La libido ahonda entonces más en lo profundo de lo inconsciente y anima allí lo que dormitaba desde las edades primarias. Descubre el tesoro sepultado de que la humanidad ha ido sacando a sus dioses y demonios, y todos esos pensamientos fuertes y poderosos, sin los cuales el hombre deja de ser hombre. Tomemos, por ejemplo, uno de los más grandes pensamientos que el siglo XIX ha dado a la luz, la idea de la conservación de la energía. Roberto Meyer es el verdadero creador de esta idea. Era Meyer un médico y no un físico o filósofo naturalista, a cuyo alcance hubiera estado más fácilmente la creación de semejante idea. Y es importante saber que la idea de Roberto Meyer no fue creada propiamente hablando. Tampoco resultó por la confluencia de representaciones entonces existentes o de hipótesis científicas, sino que se formó en su creador y le condicionó por completo. Roberto Meyer escribía lo siguiente a Gritzinger en 1844. Yo no he imaginado la teoría en la mesa de escritorio, y luego informa sobre ciertas observaciones fisiológicas que había hecho siendo médico de barco en 1840 a 1841. Si queremos explicarnos ciertos puntos fisiológicos, es imprescindible el conocimiento de los procesos físicos, a no ser que se prefiera resolver el asunto por el lado metafísico, cosa que a mí me disgusta enormemente. Así pues me atuve a la física y me apliqué al asunto con tal predilección que no me preocupaba apenas el mundo lejano, aunque alguien pueda reírse, sino que sentía el mayor gusto en permanecer a bordo, donde podía trabajar incesantemente y donde me sentía a ciertas horas
inspirado como no recuerdo haberlo estado nunca, ni antes ni después. Estando en la rada de Surabaja, cruzaron por mi mente unos relámpagos que perseguí luego con solicitud y me llevaron a nuevos objetos. Aquellos tiempos han pasado, pero la tranquila contrastación de lo que entonces emergió en mí me ha enseñado que es una verdad, no sola sentida subjetivamente, sino que puedo también ser demostrada objetivamente. Prescindo naturalmente de que eso pueda hacerse por un hombre tan escasamente conocedor de la física. Helm expone en su Energética la opinión de que el nuevo pensamiento de Roberto Meyer no se desprendió lentamente de los conceptos tradicionales de fuerza mediante profunda meditación sobre ellos, sino que es una de esas ideas percibidas por intuición, que naciendo en oirás regiones de la naturaleza espiritual, se apoderan, por decirlo así, del pensamiento y lo obligan a transformar los conceptos tradicionales. Pero la cuestión es esta: ¿de dónde procede la nueva idea que con fuerza tan elemental avasalla la conciencia? ¿Y de dónde toma esa fuerza, que de tal manera puede señorear la conciencia, que la abstraiga de las variadísimas impresiones de un primer viaje a los trópicos? No es fácil contestar a estas preguntas, pero si aplicamos nuestra teoría a este caso, encontraremos esta explicación. La idea de la energía y de su conservación tiene que ser una imagen primordial que dormitaba en el inconsciente colectivo. Esta conclusión nos obliga a demostrar que esa idea existió en efecto y ha obrado durante milenios en la historia del espíritu. Esta prueba se puede aducir efectivamente sin dificultades mayores. Las religiones más primitivas en las distintas partes de la Tierra se fundan en esta imagen. Son las llamadas religiones dinámicas, cuyo pensamiento exclusivo y eficaz es que existe una fuerza mágica generalmente extendida, en torno a la cual gira todo. Taylor, el conocido investigador inglés, y también Fraser, interpretaron mal esta idea, llamándola animismo. En realidad, los primitivos no piensan, con su concepto de fuerza, almas ni espíritus, sino efectivamente algo que el investigador americano Lovejoy ha designado acertadamente con el nombre de Primitive Energetics. Este concepto corresponde a la representación de alma, espíritu, Dios, salud, fuerza vital, fecundidad, poder mágico, influencia, potencia, ascendiente, medicina, así como a ciertos estados de ánimo que se caracterizan por la eliminación de los afectos. Entre ciertos polinesios, el mulungu, el concepto primitivo de energía, es espíritu, alma, ser diabólico, fuerza mágica, ascendiente. Y cuando ocurre algo asombroso, la gente se exclama mulungu. Este concepto de la fuerza es también la primera fórmula del concepto de Dios entre los primitivos. La imagen se ha desarrollado en variaciones siempre nuevas a través de la historia. En el Antiguo Testamento resplandece la fuerza mágica en la zarza ardiente y en la cara de Moisés. En los Evangelios se muestra la infusión del Espíritu Santo desde el cielo, en forma de lenguas de fuego. En Heráclito aparece como energía cósmica, como fuego eternamente vivo. Entre los persas es el resplandor ígneo del Ahoma, de la gracia divina. Entre los estoicos es la Eirmarmene, la fuerza del destino. En la leyenda medieval aparece como el aura, el nimbo de los santos, y tiembla, como alta llama, sobre el tejado de la choza donde el santo está en éxtasis. En sus caras ven los santos el sol de esta fuerza, la plenitud de la luz. El alma misma es esta fuerza según la antigua concepción. En la idea de su inmortalidad va inclusa su conservación,
y en la interpretación budista y primitiva de la metempsicosis, transmigración de las almas, está contenida su ilimitada capacidad de transformación en constante conservación. Esta idea está grabada en el cerebro humano desde hace muchos eones, por eso se oculta en lo inconsciente de cada uno. Solo necesita de ciertas condiciones para volver a manifestarse. Estas condiciones se cumplieron manifiestamente en Roberto Meyer. Los más altos y mejores pensamientos de la humanidad se forman sobre estas imágenes primordiales, que son antiquísimo patrimonio de la humanidad. Después de haber tratado este ejemplo, referente a la producción de nuevas ideas partiendo del tesoro de las imágenes primordiales, reanudaremos el estudio del proceso de transposición. Hemos visto que la libido ha buscado su nuevo objeto precisamente en aquellas fantasías aparentemente extravagantes y absurdas, es decir, en los contenidos del inconsciente colectivo. Como ya he dicho, la proyección inadvertida de las imágenes primordiales en el médico es un peligro no despreciable para el tratamiento ulterior, porque esas imágenes contienen no solo lo más bello y grande que la humanidad ha pensado y sentido, sino también las peores vergüenzas y diabluras de que los hombres han sido capaces. Ahora bien, si el paciente no puede distinguir entre la personalidad del médico y estas proyecciones, se pierde toda posibilidad de comprensión y la relación humana se hace imposible. Pero si el paciente logra salvar esta caribdis, viene a caer en la escila de la introyección de estas imágenes, es decir, atribuye sus cualidades no al médico sino a sí mismo. Este peligro no es menos temible. En la proyección oscilaba el enfermo entre una divinización arrebatada y enfermiza y un desprecio rencoroso de su médico. En la introyección incurre en una ridícula divinización de sí mismo o en una laceración moral de su propio yo. El error que en ambos casos comete consiste en atribuirse personalmente los contenidos del inconsciente colectivo. Así se considera a sí mismo como Dios y como diablo. Esta es la causa psicológica por la que los hombres necesitaron siempre de demonios y nunca pudieron vivir sin dioses, exceptuando algunos ejemplares particularmente listos del Homo occidentalis de ayer y de anteayer, superhombres para quienes Dios ha muerto, porque ellos mismos se han hecho dioses, o más bien diosesillos, racionalistas con cráneos de gruesas paredes y corazones fríos. El concepto de Dios es una función psicológica absolutamente necesaria, de naturaleza irracional, que no tiene nada que ver con la cuestión de la existencia de Dios. Pues a esta última cuestión, el entendimiento humano no puede contestar nunca, y mucho menos puede dar prueba alguna de Dios. Además, sería enteramente superflua semejante prueba, porque la idea de un ser divino todopoderoso se encuentra en todas partes, si no consciente, por lo menos inconsciente, porque es un arquetipo. Hay siempre algo en nuestra alma que tiene un poder superior. Si no es conscientemente un Dios, es por lo menos el vientre, como dice San Pablo. Por eso considero más avisado reconocer conscientemente la idea de Dios, pues de lo contrario convertimos en Dios cualquier otra cosa, por lo general algo muy insuficiente y necio, fraguado acaso por una conciencia ilustrada. Nuestro entendimiento sabe ya de antiguo que no podemos concebir a Dios adecuadamente y mucho menos aún representarnos la forma en que realmente existe, del mismo modo que no podemos pensar un proceso que no esté condicionado causalmente. Teóricamente no puede haber contingencia, esto es claro de una vez para siempre. Y sin embargo, en la vida práctica tropezamos constantemente con la contingencia. Así sucede también con la existencia de Dios, constituye definitivamente un problema imposible, pero el común consenso de las gentes habla de dioses desde hace muchos eones,
y seguiré hablando de ellos durante otros muchos. Por bella y perfecta que el hombre pueda considerar su razón, ha de estar muy cierto también de que es solamente una de las posibles funciones espirituales y corresponde solamente a una faceta de los fenómenos del mundo. En todas partes se encuentra lo irracional, lo discordante con la razón, y este elemento irracional es también una función psicológica. Es precisamente lo inconsciente colectivo, mientras que la función de la conciencia consiste esencialmente en la razón. La conciencia ha de tener la razón para descubrir en el caos de los caos individuales desordenados del universo un orden, y también para crearlo, por lo menos en la esfera humana. Poseemos la laudable y útil inclinación a exterminar el caos de lo irracional en nosotros y fuera de nosotros. Este proceso lo hemos llevado sin duda bastante lejos. Un loco me dijo en una ocasión: «Doctor, esta noche he desinfectado el cielo con sublimado y no he descubierto ningún dios». Algo así nos ha sucedido a nosotros. El viejo Heráclito, que verdaderamente era un gran sabio, descubrió las más admirables de todas las leyes psicológicas, a saber, la función reguladora de los contrastes. La llamó enantiodromia o contracorriente, término por el cual daba a entender que todo marcha hacia su contrario. Recuérdese aquí el caso del hombre de negocios americano, hermoso ejemplo de enantiodromia. Así, la actitud racional civilizada marcha necesariamente hacia su contrario, es decir, al asolamiento irracional de la civilización. No debemos identificarnos con la razón, pues el hombre no es simplemente racional, ni puede serlo ni lo será nunca. Esto debieran advertirlo todos los domines de la cultura. Lo irracional ni puede ni debe ser extirpado. Los dioses no pueden ni deben morir. Antes dije que parece como si hubiera en el alma humana una especie de fuerza superior, y que si esta fuerza no es la idea de Dios, es el vientre. Con esto quise expresar el hecho de que, según mi parecer, hay siempre un instinto o complejo representativo que reúne en sí la mayor suma de energía psíquica, sometiendo a su servicio al yo. Generalmente el yo es atraído por este foco de energía hasta el punto de identificarse con él. Cree entonces no desear ni necesitar otra cosa. De esta manera surge una manía, una obsesión, una parcialidad finísima, que pone en grave riesgo el equilibrio psíquico. Sin duda, la capacidad para semejante parcialidad es el secreto del éxito, por lo cual nuestra cultura ha procurado celosamente fomentar tales parcialidades. El apasionamiento, es decir, la acumulación de energía oculta en tales monomanías, es lo que los antiguos llamaban un dios, y todavía nuestro lenguaje actual hace lo mismo. No decimos, ¿se forja un dios de esto o de lo otro? Piensa el hombre que todavía quiere y elige libremente, y no advierte que ya está poseso, que su propio interés es ya su dueño, habiendo acaparado la fuerza. Estos intereses son una especie de dioses que, cuando son reconocidos por muchos, constituyen poco a poco una iglesia y agrupan en torno suyo un ejército de creyentes. Llamamos a esto una organización. El Estado, el ejército, el dinero son trampantojos semejantes que aquí la reacción anarquista, que a su vez quiere echar al diablo para poner a Belcebú. La enantiodromia, que siempre amenaza cuando un movimiento se ha constituido en fuerza indudable, no ofrece solución alguna al problema. Es tan ciega en su desorganización como en su organización. De la feroz ley de la enantiodromia solo escapa quien sabe desprenderse del inconsciente, no reprimiéndolo, pues entonces se verá cogido por la espalda, sino afrontándolo resueltamente como algo distinto de sí mismo. Con esto se ha dado la solución al problema de Escila y Carípdis, que arriba quedó descrito.
el paciente debe saber distinguir lo que en sus pensamientos es yo y lo que es no yo, es decir, psique colectiva. Así conquista el elemento contra el que ha de luchar por largo tiempo desde este instante. Con eso su energía, que antes tomaba formas inservibles y patológicas, encuentra su propia esfera. La distinción entre el yo psicológico y el no yo psicológico implica que el hombre, en su función del yo, camine con pie firme, es decir, cumpla enteramente sus deberes frente a la vida, de suerte que sea por todos conceptos un miembro útil de la sociedad humana. Todo lo que descuide en este sentido pasa a lo inconsciente y refuerza la posición de lo inconsciente, de modo que existe el peligro de ser absorbido por lo inconsciente, cuando la función del yo no está afianzada. Esto acarrea graves penas, como indica el antiguo cinesio, el alma espiritualizada, pneumatique psique, se trueca en Dios y en demonio y padece en este estado los castigos divinos, a saber el desgarramiento interior del Zagreus, que también Nietzsche experimentó al principio de su enajenación, cuando en el Ecce Homo le asaltó por la espalda a Dios, ese Dios contra quien se defendiera desesperadamente antes. La enantiodromia es la dislocación interior en la pareja de los contrarios que pertenecen a Dios y también al hombre divinizado, el cual debe su divinización a la victoria sobre sus dioses. Mientras hablamos de lo inconsciente colectivo, nos encontramos en una esfera y en una zona del problema que no entra en consideración para el análisis práctico de personas jóvenes o de personas que han permanecido largo tiempo infantiles. En los casos en que aún es posible la transposición del padre y de la madre, cuando todavía hay que conquistar un sector de la vida externa, el que naturalmente posee el promedio de los hombres, más vale no hablar en absoluto del inconsciente colectivo y del problema de la oposición. Pero cuando las transposiciones paternas y las ilusiones juveniles han sido vencidas, por lo menos están en sazón de vencimiento, entonces conviene hablar del problema de la oposición y del inconsciente colectivo. Aquí nos encontramos ya fuera del radio en que valen las ideas de Freud y de Adler. Ya no nos ocupa la cuestión de cómo podemos eliminar todo aquello que impide a un hombre el ejercicio de una profesión, o del matrimonio, o de cualquier otra cosa que signifique ampliación de la vida, sino que nos hallamos frente al problema de encontrar un sentido que haga posible la continuación de la vida, en cuanto que ésta ha de ser algo más que simple resignación y lastimera retrospección. Nuestra vida es como el curso del sol. Por la mañana el sol va ganando en fuerza y llega radiante y ardiente al cenit del mediodía. Pero luego viene la enantiodromia. Su constante movimiento progresivo no significa ya aumento, sino disminución de fuerza. Así nuestro problema es distinto en el hombre joven y en el hombre maduro. En el primero basta como eliminar todos los obstáculos que estorban la dilatación y la ascensión vital. En el segundo hemos de estimular todo aquello que sirva de apoyo al descenso. ¿Algún inexperto acaso piense que más vale prescindir de los viejos, los cuales nada pueden dar de sí, puesto que tienen a la espalda su vida y solo sirven de apoyos fósiles del pasado? Pero es un gran error suponer que el sentido de la vida se agote en la fase de juventud sexual y expansiva, que una mujer, por ejemplo, esté agotada con la menopausia. El otoño de la vida humana es tan rico de sentido como la primavera, aunque su sentido y su propósito son completamente diversos. El hombre tiene un doble fin. El primero es el fin natural, la generación de la descendencia y todos los menesteres anexos a la protección de la prole, entre los que se cuentan la adquisición de dinero y la posición social. Cumplido este fin, comienza otra fase, la del fin cultural. Para obtener el primer fin nos ayuda la naturaleza y además la educación. Para obtener el último fin hay poco o nada que nos ayude.
pero en muchos domina la falsa ambición de ser de viejos lo mismo que de jóvenes, o por lo menos de hacer lo mismo, aun cuando internamente no puedan ya tener la fe. De aquí que para muchos sea el tránsito de la fase natural a la fase cultural sumamente difícil y amargo. Muchos se agarran a la ilusión de la juventud, o por lo menos a sus hijos, para de esta manera salvar todavía un poco de ilusión. Se advierte esto especialmente en las madres que ponen el único sentido de su vida en sus hijos y creen caer en un vacío sin fondo cuando tienen que abandonarlos. No es de admirar, por lo tanto, que muchas graves neurosis se presenten al empezar el otoño de la vida. Es una especie de segunda pubertad o segundo período de lucha, que suele sobrevenir acompañado por todas las tormentas de la pasión. Pero los problemas que se plantean en esta edad no se han de resolver según las antiguas fórmulas. La aguja de este reloj no da vuelta hacia atrás. Lo que la juventud encontró y hubo de encontrar fuera, debe encontrarlo dentro el hombre llegado a su otoño. Aquí nos hallamos ante nuevos problemas que muchas veces producen al médico no flojos quebraderos de cabeza. La transición de la primavera al otoño es una inversión de los antiguos valores. La necesidad nos obliga entonces a considerar el valor del opuesto a nuestros primeros ideales, a comprobar el error de nuestras convicciones anteriores, a reconocer la falsedad de nuestras anteriores verdades y a sentir cuánto odio latía en lo que antes nos parecía amor. No pocos de los que caen en los conflictos planteados por el problema de la oposición echan por la borda todo lo que antes les pareció bueno y apetecible y tratan de seguir viviendo en lo contrario de su yo anterior. Cambios de profesión, disidencias, conversiones religiosas, apostasías de todo género, son los síntomas de esta oscilación hacia lo contrario. El peligro de las radicales conversiones es que toda la vida anterior queda reprimida, y con ello se produce un estado de desequilibrio como el que existía cuando los contrarios de las virtudes y valores conscientes estaban todavía reprimidos y eran inconscientes. Si antes existían, acaso, perturbaciones neuróticas causadas por la inconsciencia de las fantasías contrarias, ahora surgen perturbaciones acaso peores, causadas por la represión de los antiguos ídolos. Naturalmente es un gran error el creer que cuando descubrimos el sinvalor de un valor o la falsedad de una verdad, queden anulados ese valor y esa verdad. Lo único que sucede es que se han hecho relativos. Todo lo humano es relativo, porque todo descansa en oposición interna, puesto que todo es fenómeno energético. Pero la energía se basa necesariamente en una oposición preexistente, sin la cual no puede haber energía alguna. Ha de haber primeramente lo alto y lo bajo, lo caliente y lo frío, para que pueda tener lugar el proceso de equilibrio que es energía. Todo lo viviente es energía y descansa, por lo tanto, en la oposición. De aquí que la inclinación a negar todos los valores anteriores en favor de sus contrarios sea tan enfermiza como la primera parcialidad. Y si son valores generalmente reconocidos e indudables, los que ahora se rechazan, viene entonces una pérdida fatal, evidentemente. El que así procede echa por la borda no solo sus valores, sino a sí mismo también, como lo comprendió el propio Nietzsche. Lo conveniente es, pues, no rechazar en absoluto los anteriores valores, sino conservarlos, pero al mismo tiempo reconocer sus contrarios. Esto significa, naturalmente, conflicto y disensión consigo mismo. Se comprende que el hombre sienta horror ante esa lucha intestina, tanto filosófica como moralmente. De ahí que a veces, en lugar de convertirse a lo contrario, se aferren algunos a una contumaz permanencia en el primer punto de vista. Hay que reconocer que este fenómeno, por cierto muy antipático, que se da en hombres maduros, no deja de tener cierto mérito.
Por lo menos no se convierten en renegados, permanecen en pie. No caen en la indeterminación ni en la inmundicia. No se declaran en quiebra, sino que acaban simplemente como árboles secos, o dicho más suavemente, testigos del pasado. Pero los síntomas concomitantes, la rigidez, la petrificación, la limitación, la inadaptabilidad de los laudores temporis acti, son desagradables y hasta perjudiciales, pues la manera como ellos abogan por una verdad o cualquier otro valor es de tal manera rígida y violenta que repele más de lo que atrae el valor, con lo cual consiguen lo contrario de lo que pretenden con buena intención. Lo que les hace rígidos es en el fondo la angustia del problema de la oposición, el siniestro hermanito de Medardo, al que presienten y en secreto temen. Por esta razón no ha de haber sino una verdad y que sea absoluta, pues de lo contrario no prestaría protección alguna contra el trastorno inminente que por todas partes presienten, salvo en ellos mismos. En nuestra propia alma es donde llevamos todos al revolucionario más peligroso. Y esto debe saberlo todo el que desee pasar inmune a la segunda mitad de la vida. Con esto cambiamos sin duda la aparente seguridad de que antes disfrutábamos por un estado de inseguridad, de discordia, de convicciones contradictorias. Lo malo en este estado es que aparentemente no ofrece salida. Las necesidades prácticas de tratamiento de los enfermos nos han obligado a buscar medios y vías para salir de este estado insoportable. Cuando el hombre se encuentra frente a un obstáculo psicológico aparentemente invencible, retrocede. Reculer pour mieux sauter. Hace una represión. Vuelve a los tiempos pasados en que se encontraba en situación semejante y trata de aplicar los medios que entonces le sirvieron. Pero lo que sirvió en la juventud es inútil en la vejez. ¿De qué le sirvió a aquel hombre de negocios americano el tornar al trabajo primero? Ya no andaba la máquina. Entonces la regresión se prosigue hasta la niñez. De ahí el aniñamiento de muchos neuróticos ancianos, y acaba por llegar al tiempo anterior a la niñez. Parecerá esto muy extravagante, pero en realidad se trata de algo que no solo es lógico, sino perfectamente posible. Ya hicimos constar antes que el inconsciente tiene en cierto modo dos capas, primero la personal y segundo la colectiva. La capa personal termina con los primeros recuerdos infantiles. En cambio, lo inconsciente colectivo se extiende a la época preinfantil, es decir, a los restos de la vida ancestral. Mientras que las imágenes memorativas de lo inconsciente personal están en cierto modo henchidas porque fueron vividas, las huellas memorativas de lo inconsciente colectivo están flácidas porque son formas que individualmente no han sido vividas. Cuando la regresión de la energía psíquica, retrocediendo ante un obstáculo insuperable, rebasa la época preinfantil y llega a las huellas y sedimentos de la vida ancestral, entonces despiertan las imágenes mitológicas. Descúbrese un mundo espiritual interior del que nada sospechábamos antes y aparecen núcleos que están acaso en vigoroso contraste con nuestras concepciones habituales. Estas imágenes poseen tal intensidad que nos parece muy comprensible que millones de hombres ilustrados incurran en la teosofía y en la antroposofía. Esto sucede simplemente porque estos modernos sistemas gnósticos responden a la necesidad de expresar y formular tales estados interiores inexplicables, mucho mejor que cualquiera formas existentes de la religión cristiana, sin excluir el catolicismo. Nuestra conciencia está ya de tal modo saturada del cristianismo que la posición contraria inconsciente no puede encontrar en él ninguna acogida. Esta posición busca más bien un contrario del cristianismo y lo encuentra sobre todo en las regiones orientales del budismo, brahmanismo
y taoísmo. El enorme sincretismo de la teosofía, mezcla y combinación, responde ampliamente a esta necesidad, y así se explica su dilatado éxito numérico. De esta suerte, la experiencia individual es sustituida por imágenes y palabras tomadas de una psicología extraña, por concepciones, ideas y formas que no brotan en nuestro suelo, y sobre todo que no se enlazan con nuestro corazón, sino simplemente con la cabeza, que ni siquiera puede concebirlas distintamente porque no las ha inventado. Es un fruto robado que no aprovecha. De ahí que el resultado sea el entontecimiento y la enajenación. Dicho sucedáneo convierte a los hombres en sombras irreales que colocan palabras vacías en el lugar de las realidades vivas y escapan al dolor de la oposición íntima, refugiándose en un mundo pálido, esquemático, de dos dimensiones, donde toda fecundidad vital se marchita y perece. Los mudos episodios que se producen en la regresión a la época preinfantil no exigen sustitución, sino conformación individual en la vida y en la obra de cada uno. Estas imágenes provienen de la vida, del dolor y de la alegría de los antepasados, y quieren volver a la vida como vivencias y también como hechos. Pero su oposición a la conciencia no pueden, empero, ser trasladadas inmediatamente a nuestro mundo. Hay que buscar, pues, un camino que abra comunicación entre la realidad consciente y la inconsciente.